y amén. Mis hermanos, quiero recordarles que el miércoles 24 de marzo, mis hermanos, recuerden que ya habrá solo un culto de oración y será el día miércoles. ¿A qué horas? A las 6:30. Hermanos, unificaremos el culto de oración. Ya no tendremos culto de oración el jueves, sino que será el miércoles a las 6:30. La unificación, mis hermanos, de la iglesia, de la misión. Así que no se olviden, mis amados hermanos. Eso es el 24 de marzo en la voluntad del Señor. Y bien, mis hermanos, ahora sí, pasemos entonces a nuestra exposición del texto para hoy. Mis hermanos, no olviden que somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Ello respondiendo a la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18, leemos, mis hermanos, la palabra de Dios de parte de Dios y delante de Dios. Todo lo que a mí se refiere, se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozcan lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa se los harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ustedes han recibido mandamientos. Si fuere a ustedes, recíbanlo. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Los saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él les doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la lean también ustedes. Díganle a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Mis hermanos, me pongo a pensar en Pablo escribiendo esta epístola allá en la prisión, allá en ese hueco, con una cadena en su mano o en su pie, y escribiendo este final. Mis hermanos, no olviden la problemática que tenía la iglesia, pero ya él ha hecho una exposición gloriosa acerca de la supremacía de Cristo, y aquí ya el apóstol se está despidiendo. Pero mis hermanos, nos encontramos aquí con algo muy precioso. Es posible que cuando llegamos al final de las epístolas de Pablo, no hallemos mucho interés en meditar por qué el apóstol tiene como costumbre darnos un listado de su equipo de trabajo. Igualmente llama la atención el hecho de que menciona el compromiso en el campo misionero de la mayoría de quienes él menciona. Hermanos, y eso tiene que decirnos algo como iglesia.
Me parece, mis hermanos, que el Espíritu Santo en la inspiración a Pablo está indicando que como iglesia no podemos ser solo consumidores, sino que tenemos una tarea individual por hacer. Mis hermanos, sí, no podemos ser consumidores de sermones. Llegar el domingo o los días de oración y abrir la boquita para que nos echen la comida y nos vamos contentos y al próximo domingo o jueves nos volvemos a reunir y esa sería la vida, la rutina de la vida. No, hermanos, no es así. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo que es la iglesia. Cada uno de ustedes y yo tenemos una función que realizar. Mis hermanos, y esto es lo que vemos aquí cuando vemos el equipo de trabajo del apóstol Pablo. Primer punto que vamos a estar desarrollando entonces es el equipo de trabajo. Mis hermanos, veamos a cada uno de estos hombres y su función, desde luego. Tenemos aquí a Tíquico. El primero que es mencionado en la lista es Tíquico. Observe que el apóstol dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Mis hermanos, la palabra, el nombre Tíquico es fortuito, afortunado. Fortuito, afortunado. De manera que seguramente que este discípulo de Cristo es un hombre de confianza y que va a ser enviado allá a Colosas para llevar noticias del equipo y con un encargo muy seguramente de Pablo desde la prisión. Él dice entonces que todo lo que sucede en la prisión, Tíquico se los va a hacer saber. Pero hay algo especial que dice Pablo acerca de Tíquico. Y hermanos, él dice que él es amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece el perfil del apóstol, que el apóstol Pablo va dando de cada uno de sus siervos? Mis hermanos, me encanta esto. Me encanta ver esto en detalle, porque eran hombres y mujeres también. Ojo, y mujeres también. Sí, señor, mujeres también. Cuando ustedes miran Romanos, el último capítulo de Romanos, hay un listado ahí, hermanos, que mis respetos porque la mayoría de las que menciona Pablo son amadas hermanas que tienen un campo de trabajo, sí, tienen un rol específico en el trabajo. Así que, mis hermanos, Pablo dice que él es un amado. Él utiliza aquí un adjetivo que se deriva del verbo amar, ágape, amor divino, amado por Dios, amado por Dios. Pablo dice que Tíquico es un amado, pero no solamente eso, sino que él dice que es un hermano, desde luego, un cristiano, un hermano, pero no cualquier hermano. Él dice, y fiel. Sí, y fiel. Él no cambia, él no está unas veces sí, otras veces no. No, él dice que es un fiel ministro. Ministro. El ministro aquí es el que ejecuta las órdenes de otro, pero también dice que es un consiervo. Hermanos, vemos a un Tíquico en acción, un creyente que no abre la boquita los domingos para que le echen la comidita y llenarse e irse otra vez y volver el domingo. No, no, no. Este recibe, pero para dar también. Este recibe, pero para dar. Mis hermanos, este Tíquico es un delegado del apóstol. Él va para Colosas con una misión. Vea lo que dice el versículo 8. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que se refiere a ustedes y conforte. Hermanos, algunos eruditos dicen que este texto no está escrito correctamente. No está escrito correctamente por lo que dice.
porque hay una incoherencia en lo que dice. Mire, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Hermanos, él va desde Roma y por lo tanto él lleva noticias para consolar a los hermanos, ¿cierto? Entonces, pareciera que hay aquí una cierta contradicción de redacción, pero bueno, sigamos adelante. Dice, y conforte, o sea, consuele vuestros corazones. Tíquico fue quien llevó la carta de Colosenses. Hermanos, este es el hombre que lleva la carta, que lleva la epístola, mis amados hermanos. Parece que este Tíquico no solamente llevó la de los Colosenses, sino que también llevó la de los Efesios, según capítulo 6, versículos 21 y 22. Pero también parece que llevó la de Filemón, según capítulo 1 y versículos 8 y 22. Bueno, mis hermanos, es bien interesante pues que este Tíquico es un delegado, tiene una función específica, no es cualquier hermano, cualquier hombre, sino que es un amado hermano y fiel consiervo en el Señor. Veamos en el versículo 9 a otro precioso hermano. Veamos a Onésimo. Sí, hermanos, Onésimo. Bueno, versículo 9, con Onésimo dice aquí que este Onésimo, mis hermanos, es también un amado y fiel hermano. Este Onésimo también es un amado y fiel hermano. Hermanos, Onésimo era un nombre muy común en ese entonces para los esclavos, mis hermanos. Quiere decir, este tipo de esclavo era muy servicial. Este esclavo era un siervo, mis hermanos, y este Onésimo había sido y se había ido, se había escapado de su amo Filemón, este Onésimo. Pero este Onésimo es un amado y fiel hermano que es uno de ellos, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que Onésimo también es un delegado de él junto con Tíquico, porque dice, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Es decir, nos da la idea de que los dos eran delegados que iban de Roma para Colosas. Entonces él dice, todo lo que sucedía en la prisión, ellos se los iban a hacer saber. Él era pues este Onésimo un fiel miembro de la iglesia de ellos, mis amados hermanos. En el versículo 10 tenemos a otro, mis hermanos, y es Aristarco. Sí, Aristarco. Este Aristarco dice el versículo 10, prisionero a causa de Cristo. Sí, dice, mi compañero de prisiones os saluda. Hermanos, tremendo, ¿cierto? Era un compañero del apóstol Pablo. Hermanos, y es que en la obra se sufre, mis hermanos, ¿sí? Eso de que no sucede nada y que la iglesia pasa por color de rosas y que no le pasa nada a la iglesia, que a Cristo lo crucificaron porque a la iglesia no le sucede nada, eso es una gran mentira, hermanos. Aquí vemos al equipo de misionero con el apóstol Pablo padeciendo prisión. Este Aristarco, pues, es un compañero de prisión. Pero tenemos aquí a otro hombre, mis hermanos. Ahí en el versículo 10 tenemos a Marcos. A Marcos, este Marcos es el sobrino de Bernabé, Juan Marcos, concretamente, Juan Marcos. Recuerdan que Juan Marcos fue llevado creo que en el primer viaje misionero, pero cuando llegaron a cierto lugar, Juan Marcos se devolvió. Parece que vio la cosa como muy difícil y se devolvió, y a raíz de eso, mis hermanos, se presentó un conflicto posterior entre el amigo Pablo y Bernabé. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Que en el segundo viaje misionero dice Bernabé que lleven a Juan Marcos, y Pablo dice, no lo llevamos. Pero ¿cómo no lo vamos a llevar, hombre, Pablo? Y él dice, no, ¿por qué se devolvió? ¿Por qué nos dejó tirados? No los llevamos.
Y se armó un problema entre ellos, hermanos, un problemón tremendo, al punto que los dos se dividieron. Sí, Pablo y Bernabé se dividieron, dos titanes, hermano. Sí, dos hombres muy queridos, muy amados en la obra del Señor. Pero eso fue suficiente para dividirse. El uno tomó a Juan Marcos, Bernabé, y se fue por un lado, y Pablo fue a Silas y se fue por otro lado. El punto es, ¿quién tuvo la razón? ¿A quién respaldó la iglesia? Se los dejo de tareas, mis hermanos. Pero uno se pone a pensar, pero ¿cómo se iban a dividir estos dos hombres? Sabiendo que Bernabé había sido el tutor de Pablo inicialmente. Había sido el tutor de Pablo. Acuérdense que Pablo no iba a ser recibido o no fue recibido inicialmente, pero Bernabé habló por él. Así que, hermanos, bueno, ese fue el punto. De manera que este es el Juan Marcos, mis hermanos, pero este Juan Marcos también está comprometido. Han pasado los años, ha madurado y nos dice aquí la palabra del Señor, acerca del cual habéis recibido mandamientos. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo hermoso? Se había devuelto en uno de los viajes, pero ahora parece que ya tenemos un compromiso por parte de nuestro amigo Juan Marcos. Está comprometido con la obra, al punto que Pablo dice que ya había enviado mandamientos, enseñanzas a la iglesia. Y Pablo dice, si va a ustedes, recíbanlo. Sí, si va a ustedes, no lo dejen ahí tirado, recíbanlo. ¿Por qué? Porque él es un consiervo. Hermanos, y me pongo a pensar, si se escribiera de nosotros un tratado, si se mandara una carta y se mencionara a Héctor, a Carmen, a Alex, a Claudia, a la hermana Marisol, Amparo, a Jaime, a Nena, a Daniel, a Oscar, si se mencionara a cada uno, a cada una, ¿qué se diría en esa carta? Sí, hermanos, ¿qué se diría en esa carta? ¿Cuál sería el adjetivo que se nos daría? Amados, fieles, consiervos. ¿Qué se diría de nosotros? Bueno, hermanos, es para reflexionar, pero creo que el Espíritu Santo está indicándonos algo aquí hoy. Pero en el versículo 11 tenemos otro comando. Sí, hermanos, tenemos otro soldado, otro combatiente que se llama Justo. Versículo 11. Y Jesús, llamado Justo, este también está comprometido con la obra. Mire lo que dice, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pablo está mencionando, mis hermanos, que estos judíos cristianos, porque menciona, son los únicos de la circuncisión, son los únicos que me ayudan y han sido para mí un consuelo. Te pregunto, hermano, te pregunto, hermana, ¿eres un consuelo para los líderes de tu iglesia? ¿Eres un consuelo para los pastores? ¿O eres una piedra en el zapato? ¿Qué eres tú? Bueno, estos eran un consuelo, habían sido un consuelo para el apóstol. Mis hermanos, vean a un sexto soldado, Epafras, versículos 12 y 13. Epafras dice, los saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo. Hermanos, este Epafras parece que era uno de los líderes, si no el pastor de Colosas. Entre otras cosas, ustedes saben que la iglesia en Colosa no había sido plantada por Pablo. Parece que fue por Epafras. Pero definitivamente es un bien conocido de Epafras, porque del apóstol Pablo, porque nos dice aquí
que él era uno de la iglesia en la Odisea y siervo de Cristo. Y dice que estaba comprometido con la obra, con la oración, porque dice, siempre, es decir, en todo momento, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que ustedes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que a Dios lo que Dios quiere. Pero hermanos, este hombre no solamente estaba comprometido con la oración, no solamente era un siervo, sino que tenía un corazón de pastor. Pero ¿dónde dice eso ahí, pastor? En la Biblia, en el texto, ¿cómo? ¿Qué dice? Bueno, observen lo que dice. Porque de él doy testimonio. Pablo dice, yo soy testigo de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Esta última ciudad, mis hermanos, era una ciudad de la Gran Frigia, no lejos de Colosas y de la Odisea. De manera que este hombre tiene un corazón pastoral. Él tiene en su corazón, él tiene carga por las distintas ciudades que están alrededor. Bendito sea el Señor. Como nos muestra aquí, hermanos, este Epafras, y tan tenía un corazón de pastor que hace el viaje hasta Roma para compartirle a Pablo su preocupación por la falsa enseñanza que estaba entrando. Hermanos, llegamos a el versículo 14 y nos encontramos otro soldado. ¿Quién es este soldado? Lucas. Este Lucas tiene un rol específico. Hermanos, es el médico, uno podría pensar que sería el médico personal del equipo misionero. No puede uno decirte que fuera solamente el médico de Pablo, porque realmente pues eran varios los componentes del equipo. Entonces, este Lucas es el médico. Dice que es amado. Sí, seguramente tendría muchas razones Pablo, además de que fuera creyente, para decir que era el amado. Y demás, ahí aparecen dos hombres, Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Se dan cuenta ustedes la descripción, mis hermanos, que nos hace concretamente el Espíritu Santo del equipo misionero en este caso y el rol de cada uno? Te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿cuál es el rol tuyo actualmente en la iglesia? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué haces tú actualmente en la iglesia? ¿Cuál es tu campo de trabajo? ¿A qué te dedicas? Vuelvo y digo, si se escribiera una carta acerca de ti, ¿qué se diría? Comparándolo con lo que se dijo de estos hombres. Que el Señor nos ayude a reevaluar nuestra vida si es que aún continuamos inactivos en la iglesia. Y hermanos, versículos 15 al 18 nos encontramos el saludo a la iglesia. El saludo hacia la iglesia. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Esta ciudad que quedaba en el valle de Licos, en la época romana, era una provincia de Asia, cerca de Colosas y Hierápolis. Así que, mis hermanos, Pablo manda saludar a los hermanos, la iglesia de la Odisea. No tenemos evidencia de que hubiera, o tal vez se perdió una carta que pudo haber sido enviada a la Odisea, tal vez se perdió, el caso es que no tenemos, pero el apóstol Pablo, mis hermanos, manda saludar a la iglesia en la Odisea. Aquí el apóstol menciona también a alguien más en el versículo 15, menciona y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Como me encanta esto, hermanos. Noten cómo hay un saludo especial aquí. Bueno, este Ninfas, ¿cómo les parece que este Ninfas es un sustantivo masculino?
Ninfas, había o ha habido cierta dificultad porque se ha pensado que el nombre es un nombre femenino. Ahora, mis hermanos, se encuentran estos datos en los pergaminos, se encuentran estos datos. Ninfas, inicialmente, pues era un sustantivo masculino, un habitante cristiano de la Odisea. Ahora, en la mayoría de los manuscritos lo traducen como masculino. Se cree que es una abreviatura de Ninfodoro, nombre encontrado en algunos registros. Uno tiende a pensar, hermanos, que Ninfas era una mujer, pero parece más bien que era un hombre. Y a la iglesia que está en su casa. Bueno, si era un hombre o una mujer, yo creo que no nos importa tanto. Yo creo que nos importa más bien es el rol que jugaba en la obra del Señor. ¿Cuál era el rol? En su casa se congregaba una iglesia. Tal vez no era mucha gente, tal vez no era una mega iglesia, porque en ese tiempo entonces todavía las grandes multitudes no pensaban en los grandes edificios, en los grandes teatros. Mis hermanos, hay mucha evidencia de que las iglesias se reunían en las casas. Bueno, aquí en las casas de Ninfas o esta Ninfas, en caso de que sea una mujer, se reunía en la casa de ellos. Bien. Mis hermanos, versículo 16, tenemos unas instrucciones finales sobre las cartas. Esas instrucciones finales tienen que ver con lo siguiente. Pablo les dice a ellos, cuando esta carta, la que iba para Colosa, haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Precioso. Precioso la obra del Señor, hermanos, ampliada. Haga que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también ustedes en Colosas. Por esto me refería, hermanos, que posiblemente esta carta se perdió porque no tenemos nosotros una epístola que se llame epístola del apóstol Pablo a los laodicenses. No, mis hermanos, no la tenemos. Entonces, por eso decimos que esta carta parece que se perdió. Aquí, pues, las instrucciones es que se leyeran esas cartas intercambiadamente en las congregaciones. Versículo 17, hermanos, estamos llegando al final. Versículo 17, el apóstol Pablo hace una exhortación personal. ¿A quién? ¿A quién se le hace esta exhortación personal? A un hombre que se llama Arquipo. Parece que Arquipo estaba desanimado en la iglesia. Parece que Arquipo más bien había decidido sentarse, quedarse quieto, buscar como un lugar donde todo estuviera hecho, donde no tuviera que servir para nada y que él pudiera estar de bonito. No sabemos, el caso es que parece que está quieto, porque miren la exhortación que se le dice. Mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Por qué había que hacer esa exhortación a Arquipo? Yo creo que un hombre que está en acción, que está activo, no hay que decirle esto, ¿cierto? Pero ¿por qué se le dice que cumpla el ministerio? Bueno, posiblemente el hombre estaba desanimado. Es pues exhortado a cumplir el ministerio. Y hermanos, lo último es una palabra interesante del apóstol desde la prisión. No me olviden. No me olviden. Miren lo que dice. La salutación de mi propia mano. O sea, es de mi propia mano. Es mi firma. Este saludo es de mi mano. Es de mi mano. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. Acuérdense que estoy aquí, en esta prisión. Oren por mí, por favor. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, y creo que cuánto tenemos que aprender, mis hermanos, de nuestro compromiso en la obra
del Señor. Mis hermanos, necesitamos estar comprometidos. Creo que el Espíritu Santo nos ha exhortado hoy. Y hermanos, estemos orando por unas personas a quienes los hermanos Carmen y Héctor están predicando el Evangelio allá en Santa Bárbara, en la vereda donde ellos viven, donde está la finca, mis hermanos, y muy concretamente estoy recordando a 4 mujeres ya avanzadas en edad, a quienes les compartimos el Evangelio esta semana, también a doña Blanca, también a Hugo, y en fin, toda la vereda. Pero las mujeres son las representantes de la vereda, son como las líderes. Así que ellas dijeron que volviéramos, así que no cerraron la puerta. Aunque ahí había un señor que iba a hacer el rosario con ellas, de la diócesis, por ahí de la iglesia católica, iba a hacer el rosario con ellas. Nosotros llegamos ahí y bueno, oramos y leímos la palabra del Señor con todos. Así que por favor, iglesia, estemos orando por estas personas. Las tías, las conocemos así, las tías, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Permítanme, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has enseñado. Señor, gracias por la exhortación que nos has indicado, Señor. ¿Cómo vemos los creyentes comprometidos? Y yo te suplico también para que nosotros veamos, evaluemos también cuál es el compromiso nuestro con tu obra, bendito Dios. Gracias, Señor, por la iglesia, los hermanos reunidos, bendito Dios. Gracias por cada familia representada allí, bendito Dios. Gracias, Señor amado, por tu palabra, por el consuelo, por la exhortación que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Si quieren prender la cámara, un saludito, adelante, adelante. Alex, el Señor me lo bendiga. Buenos días. Buenas